Hay momentos en los que el ser humano queda completamente solo, sin testigos, ayuda y sin posibilidad de escape. Cuando el frío lo rodea y el oxígeno escasea, el cuerpo comienza a fallar. Entonces, ocurre algo extraño. Aparece una presencia. No se ve, no se toca, pero se siente. Camina a tu lado, te guía y a veces hasta te habla. No se trata de una amenaza, es compañía. Hoy exploramos la llamada experiencia del tercer hombre, un fenómeno documentado por exploradores, montañistas y sobrevivientes de situaciones extremas que, al borde de la muerte, sintieron que alguien más estaba con ellos. Pero la pregunta no es si ocurrió, sino por qué aparece justo cuando estamos más cerca de desaparecer. Prepárate algo para beber, acomódate y baja las luces. Vamos a adentrarnos en un fenómeno donde el aislamiento absoluto no produce vacío, sino compañía. El término tercer hombre surge del explorador polar Ernest Shackleton, quien describió que durante una travesía extrema en la Antártida sintió que no eran 3 hombres caminando, sino 4. Pero él no fue el único. Con el tiempo, numerosos testimonios comenzaron a coincidir en algo inquietante. La presencia aparece en condiciones extremas, ya sea hipotermia, falta de oxígeno, hambre prolongada, aislamiento severo y estrés físico extremo. Y siempre, o casi siempre, cumple una función: guía, ordena, calma y hasta dirige. No es caótica ni absurda, sino algo coherente. Y eso es lo inquietante. Este tipo de experiencia no es anecdótica ni aislada. Investigadores en psicología extrema y neurociencia lo han clasificado como Sensed Presence Phenomenon, un fenómeno estudiado en contextos de aislamiento polar, expediciones de alta montaña e incluso simulaciones espaciales. No se trata de una leyenda repetida, sino de un patrón reportado bajo condiciones muy específicas. En 1916, tras el naufragio del Endurance, Shackleton y 2 hombres emprendieron una travesía de más de 1.300 kilómetros por el océano Antártico en condiciones imposibles. Agotados, congelados y al límite de la resistencia humana, cruzaron la isla Georgia del Sur a pie. Años después, Shackleton escribiría: durante esa larga y agotadora marcha, me pareció a menudo que éramos 4, no 3. No dramatizó el hecho, ni trató de dar explicaciones. Simplemente lo registró. Sus compañeros confirmaron la misma sensación. 3 hombres caminaban, pero sentían que había un cuarto, una presencia silenciosa y constante, acompañándolos en el momento más crítico de la expedición. En 1933, el alpinista británico Frank Smythe intentó ascender al Everest en solitario, a más de 8.500 metros de altura, con niveles de oxígeno peligrosamente bajos. Comenzó a sentir que alguien caminaba junto a él. No era una sombra, era una compañía definida, tan real que incluso intentó compartir con ella un trozo de pastel que llevaba en el bolsillo. Extendió la mano y esperó. Nadie tomó el pedazo, pero la presencia permanecía. Smythe no perdió la razón, no sufrió un colapso psicótico, descendió con vida. Y años después describió la experiencia con claridad, no como una fantasía, sino como un hecho. En 1985, el montañista británico Joe Simpson sufrió una caída en los Andes peruanos que le destrozó la pierna. Su compañero, creyéndolo muerto, cortó la cuerda que los unía. Simpson cayó en una grieta glaciar, pero contra toda probabilidad sobrevivió. Con la pierna fracturada y al borde del colapso, durante su arrastre de regreso al campamento base, comenzó a escuchar una voz. No era emocional, ni tampoco lo consolaba, pero parecía darle instrucciones simples.
La voz fragmentaba el dolor en tareas manejables. Gracias a esa guía interna, logró avanzar lo suficiente para sobrevivir. Años después, describiría la experiencia como si su mente se hubiera dividido en dos: el que sufría y el que dirigía. Desde la neurociencia, la explicación más aceptada es clara. En condiciones extremas, el cerebro puede fragmentar la conciencia como mecanismo de supervivencia. Cuando el estrés supera cierto umbral, algunas funciones ejecutivas se separan del flujo emocional. Una parte del yo toma control operativo, otra parte experimenta el dolor. La presencia podría ser la percepción externa de esa división funcional, un yo auxiliar o un sistema de emergencia. Si múltiples personas en contextos distintos reportan lo mismo, y si el cerebro bajo estrés extremo puede fragmentarse, entonces la presencia podría ser una función adaptativa, un mecanismo diseñado para mantenernos vivos. Estudios contemporáneos en neurociencia han vinculado este fenómeno con alteraciones temporales de la integración sensorial del cerebro, particularmente en regiones como la corteza temporoparietal, área implicada en la percepción del propio cuerpo y la distinción entre yo y otro. Bajo estrés extremo, esa frontera puede volverse difusa. Curiosamente, fenómenos similares han sido inducidos en laboratorio mediante estimulación cerebral controlada, generando la sensación de una presencia cercana sin que exista nadie físicamente allí. Esto sugiere que la experiencia puede surgir de la arquitectura misma de la mente. Pero hay una grieta en esa explicación. Si es solo una función interna, ¿por qué se percibe como alguien más? Tal vez la explicación científica sea suficiente. Tal vez el tercer hombre no sea más que la arquitectura profunda de nuestra mente, activándose cuando todo lo demás falla. Pero incluso aceptando eso, queda algo inquietante. En los tres casos, la presencia es precisa y casi hasta compasiva. Cuando el entorno se vuelve infinito, la mente parece crear límite, estructura y compañía. Tal vez no se trata de otro, tal vez sea la versión más primitiva y pura de nosotros mismos. Una conciencia reducida a lo esencial: respirar, caminar y sobrevivir. Pero si el cerebro puede generar una presencia tan convincente que se siente externa, ¿qué tan sólida es la frontera entre el yo y el mundo? ¿Dónde termina la mente y comienza la realidad? No existe evidencia concluyente de intervención externa, pero la experiencia, para quienes lo vivieron, fue indistinguible de una presencia real, y cuando el peligro terminaba, ésta desaparece, como si nunca hubiera estado ahí, como si solo existiera en el límite, en ese punto invisible donde el ser humano deja de ser uno y se convierte en dos. Si el video te ha gustado, da like, suscríbete y comenta. Nos vemos en la próxima.